Y quisiera que hoy rezáramos por el problema del hacinamiento en las cárceles, donde existe una superpoblación de tanta gente que está ahí, y hay el peligro de que esta pandemia pueda terminar en una grave calamidad. Oremos por los responsables, por quienes deben de tomar las decisiones en este lugar, para que encuentren el camino justo y creativo y poder resolver el problema. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, que no sei venuto a condannare, ma a perdonare. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, que fai festa per ogni peccatore. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, que perdoni molto a chi molto ama. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio Onnipotente, abbia misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. Guarda, Dio Onnipotente, l'umanità sfinita. Dios Todopoderoso, concede a quienes desfallecemos a causa de nuestra fragilidad ser confortados por la pasión de tu único Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dal libro del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto. Lectura del libro de Isaías. Este es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, no levantará la voz, ni la hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada ni apagará la mecha que arde débilmente. Expondrá el derecho con fidelidad. No desfallecerá ni se desalentará hasta implantar el derecho en la tierra. Y las cosas lejanas esperan su ley. Así habla Dios, el Señor, el que creó el cielo y lo desplegó, el que extendió la tierra y lo que ella produce, el que da el aliento al pueblo que la habita y el espíritu a los que caminan por ella. Yo, el Señor, te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para hacer salir de la prisión a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es mi baluarte de mi vida. ¿A quién temblaré? Cuando se alzaron contra mí los malvados para devorar mi carne, fueron ellos, mis adversarios y enemigos, los que tropezaron y cayeron. Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá. Aunque estalle una guerra contra mí, no perderé la confianza.
Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. Salve nostro Re, tu solo hai compassione di noi. Salve, Rey nuestro, solo tú te has compadecido de nuestros errores. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. 6 giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove 6 si días trovava antes de la Lazzaro, Pascua, Jesús che volvió a egli aveva Betania, risuscitato dai donde morti. estaba Lázaro, al que había E qui resucitado. fecero per lui una cena. Allí le prepararon una cena. Marta serviva, Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo. María, tomando una libra de perfume de nardo puro, le cosparse de mucho ai piedi precio, di Gesù, ungió con él los poi pies li de asciugò Jesús con i suoi y los capelli. secó con sus cabellos. E tutta La casa se si impregnó riempì con la dell'aroma di fragancia quel profumo. del perfume. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per Judas tradire, Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, non si è dijo: venduto questo profumo ¿por qué no se per vendió 300 este perfume en 300 denari, e non si denarios sono dati ai para poveri? dárselos a los pobres? Disse questo, Dijo non esto perché gli no porque se importasse interesaba dei por los pobres, ma perché era un sino ladro. porque era ladrón, E siccome y teneva como la estaba cassa, encargado de la bolsa prendeva común, quello che vi metteva. robaba lo que se podía en ella. Gesù allora disse, lasciala fare, Jesús le respondió: perché ella déjala. lo conservi per il giorno ella tenía della reservado mia este perfume para el día de mi sepultura. I poveri infatti A los pobres li avete los sempre tienen con siempre voi, con ustedes, ma non pero a sempre mí no me avete. tendrán siempre. Intanto una grande folla di giudei venne a sapere Entre che egli tanto, si una trovava gran là. multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí Non solo y per fueron, Gesù, no solo ma por anche Jesús, per vedere sino Lazzaro, también che para egli ver a aveva Lázaro, risuscitato al que dai había morti. resucitado. I capi dei sacerdoti allora Entonces los sumos decisero sacerdotes di uccidere resolvieron anche matar Lazzaro, también a Lázaro, molti porque muchos judíos se ne andavano se apartaban de a ellos causa di lui, y creían en e Jesús credevano a causa de in él. Gesù. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 11, escuchemos al Papa Francisco. Questo passo finisce Este pasaje termina con una observación. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Los sumos Lazzaro, sacerdotes resolvieron también matar a Lázaro, porque muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús a causa de él. El otro día hemos visto los pasos de la tentación, la seducción inicial, poi cresce, secondo passo, terzo, luego crece el segundo paso cresce, si contagia y el tercero se contagia e si giustifica, y se justifica. ma c'è un altro passo, Pero también hay un paso más, va avanti, non si ferma. va adelante, no se detiene. Per questi non era sufficiente. Para ellos no era suficiente la muerte de Jesús, Lazzaro, perché era sino un testimone. también ahora la muerte de Lázaro, porque es un testigo Io de la vorrei vida. oggi soffermarmi Yo quisiera hoy detenerme su una parola di Gesù.
sobre una palabra de Jesús. Sei giorni prima della Pasqua, siamo proprio 6 días antes de la alla Pascua. porta della passione. Estamos a puertas de la pasión. Maria fa questo gesto María hace este di gesto contemplazione, no? de Marta contemplación. serviva come l'altro passo. Marta servía Maria como el pasaje anterior apre la porta y alla María contemplazione. abre la puerta a la contemplación. E Giuda pensa ai soldi Y Judas piensa en el dinero e pensa ai poveri, y piensa en los pobres, ma non perché gli importasse dei poveri, pero no porque le importaban los era pobres, ladro. sino porque era un ladrón. E siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi Y metteva como estaba dentro. encargado de la bolsa común, tomaba lo que se ponía Questa dentro. storia dell'amministratore non fedele Esta historia del administrador sempre infiel attuale, es siempre actual, sempre ce ne sono. siempre existe, Anche a un alto livello, pensiamo incluso a a niveles alcune altos. organizzazioni Pensemos, por ejemplo, en algunas di organizaciones beneficenza umanitaria de beneficencia humanitaria che hanno tanti impiegati, que tienen muchos empleados, muchos, che hanno una struttura que es una estructura molto ricca di gente muy rica de gente e alla fine arriva ai poveri il 40%. y al final llega a los pobres 60 el per pagare lo 40%, stipendio porque el 60% es para pagar a tanta un gente, modo di prendere i soldi dei poveri. un modo La de risposta di Gesù tomar qui, el dinero de los pobres. Y la respuesta de Jesús aquí es donde quiero i poveri detenerme. infatti li avete sempre con voi. A los pobres siempre los tienen con ustedes. Questa è una verità. I poveri Esta es una verdad. infatti li avete sempre A con los voi. pobres los tienen siempre con ustedes. Ci sono. Los pobres Ce ne existen, sono tanti. son muchos. C'è il povero che noi vediamo, El pobre que nosotros ma vemos, questa è la minima parte. pero es la mínima La grande parte. quantità dei poveri La gran sono cantidad de coloro che noi pobres non vediamo. son aquellos que nosotros I no poveri vemos, nascosti. los pobres escondidos. E noi non vediamo perché entriamo in questa cultura dell'indifferenza Y nosotros no los vemos porque entramos en esta cultura de la indiferencia, che è negazionista. que es negacionista. E neghiamo, no, non ci sono tanti. Y negamos y decimos, no, no son tantos, no Sì, se in quel ven. caso, Sí, sempre ese caso. diminuendo, Y siempre tratamos de disminuir la realidad de los ne pobres. sono tanti. Pero existen tantos, tantos. O anche se non entriamo in questa cultura dell'indifferenza, Y si no entramos en esta cultura de la indiferencia, c'è un'abitudine di vedere i poveri tenemos una costumbre de ver a los pobres como un ornamento de una ciudad. Sí, existen, están ahí como las estatuas. Sí, no se ven. La viejita que pide limosna, pero hay tantos. Como una cosa normal. Es parte de la ornamentación de una ciudad tener a los pobres. Ma la grande maggioranza sono i poveri vittime Pero la gran mayoría son los pobres economiche. víctimas de las políticas económicas, de las políticas financieras. Alcune recenti statistiche Algunas estadísticas il recientes riassunto così. hacen un resumen así. Ce ne sono tanti soldi nelle mani dei pochi. Existe tanto dinero en las manos de pocos y tanta pobreza in molti. en muchos. E la povertà di tanta gente vittima Esta es la pobreza de tanta gente dell'ingiustizia víctima de la strutturale injusticia estructural de la economía mundial.
e tanti poveri che provano vergogna di far vedere che non arrivano a fin mese. Y tantos pobres que tienen vergüenza de no hacer Tanti saber poveri que tienen dificultad para llegar a fin de mes. medio, Tantos pobres vanno di nascosto de la alla clase Caritas media e di que van nascosto a chiedono. escondidas a Cáritas y a escondidas pide, porque sienten vergüenza. I poveri sono molto più dei ricchi. Los pobres son mucho más que los ricos, mucho más. Quello che dice Gesù è vero. Y lo que dice I Jesús poveri es infatti li verdadero. avete sempre con voi. A los pobres los tienen siempre con Ma io li ustedes. vedo, Pero yo lo me veo, accorgo di yo me doy questa cuenta de esta realidad, realtà. Prima di tutto della realtà nascosta. sobre todo de esa realidad Quello che provano escondida, vergogna de aquellos que sienten vergüenza a decir que no llegan a fin de mes. Ricordo che a Buenos Aires mi avevano detto che Recuerdo que en Buenos Aires me habían l'edificio dicho di una fabbrica abbandonata que un edificio de una fábrica abandonada desde hace muchos años era stato abitato, era abitato da había una sido quindicina ocupado di famiglie che y habitaban erano arrivate unas 15 quei- familias quegli que habían ultimi llegado mesi. ahí en los últimos meses. Io sono andato lì. Yo fui ahí Erano famiglie y con eran bambini, familias con avevano niños preso ognuno y una habían parte della fabbrica tomado una parte, cada abandonata familia de la per vivere. fábrica, para poder vivir. E guardando ho visto che ogni famiglia aveva Y observando dei vi que mobili buoni, cada familia tenía mobili che ha un ceto muebles medio, buenos. avevano la televisione, Tenía la televisión, muebles en buenas condiciones. ma sono andati lì perché non potevano pagare l'affitto già. Pero fueron a vivir ahí porque no podían pagar el alquiler. Estos son los nuevos pobres La casa perché non possono pagarla. que deben dejar la casa porque no pueden pagar E l'ingiustizia y van ahí. La injusticia dell'organizzazione economica de la organización económica o financiera que los lleva a e esto. tanti ne sono, tanti. Y existen tantos, tantos. A tal punto che li incontreremo A tal punto que al los giudizio. encontraremos el La juicio. domanda prima che ci farà Gesù è: La primera pregunta que nos hará Jesús come vai es, con i poveri? ¿cómo va con los pobres? Hai dato da mangiare? ¿Les has dado de In comer? carcere l'hai visitato? Cuando estaban en la In ospedale cárcel, lo hai visto? ¿los has visitado? Hai en el assistito hospital alla los has la visto? vedova, l'orfano? ¿Has asistido a la viuda, al huérfano? Perché lì ero io. Porque ahí estaba yo. E su questo saremo giudicati. Y sobre esto seremos juzgados. Saremo giudicati per No seremos juzgados l'uso por el uso o i viaggi o por che los facciamo, viajes que l'importanza hacemos sociale che o avremo. por la importancia social que Saremo tendremos. giudicati Seremos juzgados per il nostro rapporto con i poveri. por nuestra relación con los pobres. Ma se io oggi ignoro i poveri, Pero si yo hoy ignoro a li los lascio da pobres parte, y los dejo aparte, credo che non ci siano. creo que no Il exista, Signore entonces el mi Señor ignorerà me ignorará nel giorno del giudizio. en el día Quando del Gesù juicio. dice, "I poveri Cuando li Jesús avete dice, sempre con voi", a los pobres los tienen siempre con ustedes, sarò sempre con voi quiere nei decir poveri. que a mí, yo estaré siempre con los pobres, estaré siempre presente ahí. E questo non è fare il comunista. Y esto no es Questo è il centro ser del comunista. Esto es el centro del Evangelio, Vangelo. Noi saremo giudicati a tal punto que nosotros seremos juzgados sobre esto. Con esta frase del Evangelio que ha sido el centro de la homilía del Papa Francisco, damos paso a la liturgia
eucarística, recordando lo que dice Jesús: a los pobres los tienen siempre con ustedes. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio vostro Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acoglio, Padre, il sacrificio che ti offriamo. Mira con bondad, Señor, los sagrados misterios que celebramos y lo que tu amor providente instituyó para destruir nuestro pecado. Produzca en nosotros frutos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. In alto i nostri cuori. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Veramente cosa buona e giusta nostro En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Contempliamo ormai vicini Porque se acercan los días de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos se actualiza su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y celebramos el misterio de nuestra redención. per questo mistero. Por eso, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Regis in cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Padre veramente santo, fonte de ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Egli, offrendo Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: bevete tutti. Questo è il calice
per la nuova ed eterna versata per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. por Cristo, con Cristo, en Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. liberaci, Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Jesucristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Vito Gesù, ¿Qué ha sufrido Jesús? come i dottori della legge Y cómo los doctores de la ley sono accanniti se han ensañado en contra de él
è stato giudicato ha sido juzgado, sotto accanimento, con accanimento, ha sido juzgado con ensañamiento, innocente. siendo inocente. Io vorrei pregare oggi Hoy quiero rezar per tutte le persone che soffrono por todas las personas que una sufren sentenza ingiusta una sentencia per injusta l'accanimento. con ensañamiento. Non consegnarmi in potere dei miei nemici, No me entregues, Señor, a la furia de mis adversarios, sorti falti porque se testimoni, levantan gente che contra respira mí violenza. testigos falsos, hombres que respiran violencia. Nel nome del Padre, del En el Figlio e nombre dello del Spirito Padre Santo. y del Hijo y del Espíritu Santo. Pace sia con Amén. voi. La paz esté con ustedes y con tu Fratelli, espíritu. per celebrare degnamente Hermanos, para celebrar questi misteri, dignamente estos riconosciamo santos i nostri misterios, peccati. reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto Tú que no has venido a condenar, ma a perdonare. sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, che Tú fai que has fiesta dicho per que hay un gran peccatore fiesta por un pentito, pecador que se arrepiente, abbi pietà di Cristo, noi. ten piedad. Signore, che perdoni Tú molto que a perdonas quanto ama, mucho a quien mucho ama, abbi pietà di Señor, ten piedad. noi. Dio onnipotente, Dios Todopoderoso, abbia misericordia tenga di noi, misericordia de nosotros, perdoni i nostri perdone peccati e nuestros ci conduca pecados alla vita y nos eterna. lleve a la vida eterna. Preghiamo. Amén. Oremos. Concedi a questa tua famiglia, oh Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos celebrar de tal manera los misterios de la pasión del Señor que merezcamos alcanzar tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dal libro del profeta Isaia. Lectura del libro del profeta Isaías. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente nazioni lontane. Escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano, hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo, tú eres mi siervo, Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije, en vano me fatigué para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno, para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor y Dios ha sido mi fortaleza. Él dice, es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamerò, Signore, la tua salvezza. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. In te, Signore, mi sono rifugiato. Yo mai me sarò refugio en deluso. ti, Señor, Per la que tua nunca tenga que giustizia, avergonzarme. liberami e Por tu difendimi. justicia, líbrame y Tendi a me rescátame. il tuo Inclina orecchio tu e oído salvami. hacia mí y sálvame. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Sii tu la mia roccia, Sé para mí dimora una roca sempre protectora, accessibile. tú que decidiste Hai deciso venir di siempre en darmi mi ayuda, salvezza. porque tú eres mi Davvero roca mia y rupe mi e mia fortaleza. fortezza tu sei. Líbrame, Dios mío, de las manos dalle del mani impío. malvagio. Mi boca anunciará tu salvación, Señor.
Porque tú, Señor, eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud. En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre, desde el vientre materno fuiste mi protector. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará incesantemente tus actos de justicia y salvación, aunque ni siquiera soy capaz de enumerarlos. Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Salve, Rey nuestro, obediente al Padre. Fuiste llevado a la crucifixión como un manso cordero al matadero. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dal Vangelo secondo Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. In quel tempo, En aquel tiempo, mentre era a mensa con i suoi Jesús, discepoli, estando en la mesa con sus discípulos, Gesù fu profondamente turbato se e estremeció dichiarò: y manifestó claramente: in verità io vi dico, en verdad les digo, uno de ustedes me entregará. i discepoli si guardavano l'un Los l'altro, discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Ora uno dei discepoli, Uno de ellos, quello che Gesù el amava, discípulo al que Jesús si amaba, trovava a tavola al estaba fianco di reclinado muy cerca de Jesús. Simon Pietro gli fece cenno Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale a quién se refiere. ed egli, chinatosi sul petto Él di Gesù, se reclinó disse: sobre el pecho de Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? rispose Gesù, Jesús le respondió: è colui per il quale es intingerò il aquel boccone. al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. E intinto il boccone lo prese Y e mojando lo un diede a bocado, Giuda, se lo dio a Judas, figlio di Simone hijo Iscariote. de Simón Iscariote. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. En cuanto recibió el bocado, Satanás dunque entró en él. Jesús le dice Quello che entonces: vuoi fare, fallo presto. realiza pronto lo que tienes que hacer. Nessuno dei commensali capì. Pero perché gli ninguno de avesse los detto comensales comprendió por qué le Alcuni decía infatti esto. pensavano che Como Judas estaba encargado de la bolsa común, Gesù gli avesse algunos detto: pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que hace falta para la fiesta, oppure che dovesse fare o bien qualche cosa que le mandaba a per dar Giuda. algo a los pobres. Egli preso il boccone, Y enseguida, subito uscì, después de recibir el bocado, ed era notte. Judas salió. Ya era de noche. Quando fu uscito, Gesù disse: Después que Ora il Judas Figlio salió, dell'uomo Jesús è dijo: stato glorificato. ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado, y Dios ha Se Dio è sido stato glorificado en él. lui, Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí lo mismo glorificherà subito. y lo hará muy pronto. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Hijos míos, Voi mi ya no estaré cercherete, mucho tiempo con ma ustedes. come ho detto ai Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos: giudei, voi a donde yo non voy, potete venire. ustedes no pueden venir. Simon Pietro gli disse, Simón Pedro le dijo: dove vai? Señor, ¿a dónde vas? Gli rispose Gesù, Jesús le respondió: dove io vado, a donde tu per yo ora voy, non puoi tú no seguirmi, puedes seguirme ahora, seguirai più pero tardi. más adelante me seguirás. Pietro disse, Pedro le preguntó: Signore, perché non Señor, posso seguirti ¿por qué no ora? puedo seguirte ahora? Darò la mia vita per te, Yo daré mi vida por ti. rispose Gesù. Jesús le respondió: Darai la tua vita per me. ¿darás tu vida por mí? In verità io ti En dico,
En verdad te digo, non canterà il no gallo cantará el gallo prima che tu non m'abbia rinnegato 3 volte. antes que me hayas negado 3 veces. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La profecía de Isaías que vamos La soltando profecía de Isaías que hemos escuchado è una profecía sul Messia, es una profecía sobre el Mesías, sul Redentore. sobre el Redentor, Anche pero también es una profecía acerca del pueblo de Israel, acerca del pueblo de Dios. che può essere una profezia su ognuno di noi. Podemos creer también que es una profecía de cada uno de nosotros. In sostanza, la profecía En esencia, la sottolinea che il profecía Signore ha eletto il suo subraya que Dios ha elegido a su siervo desde el seno servo. materno, 2 volte lo dice. y lo dice 2 veces. All'inizio Al inicio, il suo servo su siervo è stato eletto ha sido elegido dalla nascita o prima desde el della nacimiento o antes del nacimiento. nascita. Il popolo di Dio è stato eletto El prima pueblo de della Dios nascita. es- Ognuno di ha noi, sido elegido antes del nacimiento. Cada uno de nosotros también. nessuno di noi Ninguno de è caduto nel nosotros mondo ha caído en el mundo per casualità. por casualidad. Ognuno ha un destino, Cada uno tiene un un destino, destino libero. pero un destino libre. Il destino El destino è l'elezione di Dio. y la elección de Io Dios. nasco con il destino Yo di essere figlio nas- di Dio, nazco con el destino di essere de ser servo hijo di de Dio, Dios, de ser servidor de Dios, col compito di servire, con la tarea de di servir, costruire, de construir, di edificare. de edificar. E questo dal seno materno. Y esto desde el vientre materno. Il servo di Yahvé, Gesù, El siervo de Yahvé, servì Jesús, fino alla morte. sirvió hasta la Sembrava una muerte. sconfitta, ma era il modo di servire. Lo hizo con una... Questo sottolinea il Lo modo hizo di servire che noi dobbiamo prendere. perdiendo, pero es su modo de servir. Servire e Servir es darsi, darse agli altri. a los otros. Servire e Servir non es pretendere per ognuno di no noi pretender para nosotros qualche beneficio, algún che non sia il beneficio servire. que no sea el servir. E la gloria servire. Y la E gloria la gloria di Cristo è de servire Cristo es servir, fino a annientarsi se hasta stesso, anonadarse a sí mismo en una muerte y una muerte de cruz. Gesù è il servo di Israele. Jesús es el siervo de Israel. El pueblo de Dios es siervo. Cuando el pueblo de Dios se aleja de esta conducta de servicio, È un popolo apostata. es un pueblo apóstata. Si allontana della vocazione che Se Dio ha. aleja de la E vocación quando que Dios ognuno le ha di noi dado. si allontana, Y cuando alguno de nosotros se aleja de esta vocación de servicio, si allontana dall'amore di Dio se aleja del amor de Dios e edifica sua vita y construye su su altri vida amori, sobre otros amores, tante volte idolatrici. tantas veces idólatras. Il Signore ci ha eletto El Señor dal seno materno. nos ha elegido desde el seno materno. Ci sono nella vita En la vida volte, hay caídas. ognuno di noi è peccatore, Cada uno de nosotros es pecador può cadere e è caduto. y puede caer y ha caído. Soltanto la Madonna Solo la di Virgen Gesù. y Jesús, Tutti gli altri todos los otros, abbiamo caduto, hemos caído, siamo peccatori. somos pecadores. Ma quello che importa è Pero aquello que l'atteggiamento importa davanti al es Dio la conducta che mi ha delante eletto, che mi ha del unto, Dios que me ha elegido, que me ha ungido como siervo. e l'atteggiamento di un peccatore che El è comportamiento capace di chiedere perdono, de come un Pietro. El comportamiento de un pecador que no puede pedir perdón, como Pedro, como Judas. No, 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 jamás, jamás, jamás te negaré.
si pentisce. y después se arrepiente. Questa è la strada del servo. Este es el camino del siervo. Cade, chiedere perdono. Después que resbala y cae, pide perdón. Invece, Por el contrario, un servo non è capace cuando un servidor no di es capire capaz che è caduto, de quando la entender passione que ha caído, lo prende di tal cuando modo la che pasión lo porta toma de tal modo all'idolatria, que lo lleva apre a la il cuore idolatría, Satana. ahí abre el corazón a Satanás y entra en la Che è noche, accaduto a Giuda. como le pasó a Judas. Pensiamo oggi a Gesù, Pensemos hoy servo, día en Jesús, siervo, fedele fiel nel servizio. en el servicio. La sua vocazione è servire. Su vocación es La servir, morte di croce. con una muerte y una muerte de cruz. Pensiamo a ognuno di Pensemos noi, en cada parte uno de del popolo nosotros, di Dio. del pueblo de Siamo Dios. servi. La Somos vocazione è per siervos, servire, nuestra vocación es para servir, non per approfittare no para del nostro posto nella aprovechar de nuestro lugar en la iglesia. Servir, Chiesa, sempre in servizio. siempre en servicio. E chiediamo la grazia Y pidamos la gracia di perseverare nel de servizio. perseverar en el Alle servicio. volte con scivolate, cadute, Algunas ma la veces grazia almeno resbalando, di cayendo, piangere come ha pianto pero Pietro. con la gracia de llorar como ha llorado Pedro. Benedetto sei tu, Signore, Dio del Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y te lo presentamos ahora. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Bendito Signore, seas, Dio Señor, dell'universo, Dios del universo, della tua bontà por este abbiamo vino, ricevuto fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. perché diventi Él será para per noi nosotros bevanda del bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. accetta con bontà, Signore, Señor, mira con bondad la ofrenda de tu familia ci rendi y a quienes partecipi invitas a participar de tus sagrados dones, fa che concédeles llegar possa a dargli su plenitud pienamente en la vida eterna. Cristo nostro Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Signore nostro Dio. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Veramente cosa buona e giusta, En verdad es nostro justo y dovere, necesario, fonte di salvezza, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Contempliamo ormai vicini Porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos celebramos su triunfo sobre el poderoso enemigo nuestro y renovamos el misterio de nuestra redención. Por eso se alegran los ángeles con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nella
Padre veramente santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero de la fe. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obedienti alla parola del Salvatore, Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien ahora un signo de paz. Agnello Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre comulga con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fueron pan y vino que se presentaron ante el altar y que por las palabras del sumo pontífice, actuando como sacerdote, las consagró en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús, cuerpo y sangre que fueron ofrecidos a Dios por nuestra redención, haciendo nuevamente presente sobre el altar el sacrificio que Jesucristo hizo de una vez y para siempre por todos nosotros, y a través del cual nos alcanzó la salvación. Por eso entramos en comunión con nuestro Señor Jesús, y ahora podemos unirnos también espiritualmente. Las personas que no pueden comulgar pueden hacer ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero ahora, como no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y ahora con devoción, hagamos comunión espiritual, uniéndonos a nuestro Señor Jesús. Deus, Deus meus est in caelo, quale vedere liquis, longe a
Sancte mea, verba delictorum meo. Pater, sibi non potestic canis, cancire disibitabilum, Fiat